Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bueno, bienvenidos, esto es Agenda Presid, mi nombre es Vicky Capielo, nos encontramos un hermoso y primaveral miércoles de Agenda. Vamos a estar hablando del cultivo de soja, arrancamos el lunes también hablando de este cultivo por la zona Noainea. Hoy vamos a continuar charlando sobre el manejo de la soja. Antes de meternos en tema y de presentarles con quién vamos a estar hablando el día de hoy, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosísima transmisión. Y agradecemos a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y en el día de hoy, señores, nos acompaña la empresa Ligier y los medios Bichos de Campo Continental y la Red Rural. Vamos a arrancar hablando justamente de lo que es algo muy importante en los cultivos, es preparar el lugar libre de malezas para el cultivo que se viene. En ese caso vamos a estar hablando en barbechos cortos y preemergentes en soja justamente para este cultivo. Para ello nos acompaña Juan Sampaoli de la empresa Ligier y José Luis Sorcín, que es vicedirector adjunto del programa REM, de la Red de Manejo de Malezas de APRESID, donde también hay un montón de información sobre este tema, y socio de APRESID de la regional Los Urgentes en Irigoyen. Cuando vamos a hablar de calidad de aplicación, lo primero que tenemos que entender es a dónde comienza la calidad de aplicación. Para eso, siempre nosotros venimos creídos que calidad de aplicación es tantas gotas por centímetro cuadrado, ver si cubrimos esa expectativa y listo. Pero en realidad, la historia se inicia más atrás. ¿Por qué? Porque esas gotas, que son nuestro vehículo, que contienen el fitosanitario, el medio que la compone, en su mayoría es agua. Entonces, para una aplicación de calidad, primero tenemos que conocer con qué calidad de agua trabajamos. Siempre hay que ajustar los parámetros de calidad de agua, entendidos según nuestra perspectiva como pH y dureza,
¿sí? Y luego en contenido de sales disueltas. También puede haber materia orgánica o arcillas, que son lo que le dan la turbidez, pero cuando nosotros entendemos que la calidad del agua es importante, estamos hablando de la condición de pH. Sabemos que el pH del medio de la mezcla que nosotros vamos a obtener para el control de malezas tiene que estar entre 4 y 6, si quieren que parametricemos o para tener números para agarrarse, deberían estar entre 4 y 6 el contenido final del pH. Contenidos inferiores de pH por debajo de 4, 3, 8, podemos empezar a tener cortes de mezcla. Y también si los productos, los fitosanitarios que estamos utilizando son sensibles a la hidrólisis ácida, empezamos a romper esas formulaciones por generar un medio muy ácido. En el caso de las aguas alcalinas, que es la mayoría de las aguas que encontramos en la situación de Argentina, entendidas la alcalinidad, pH por encima de 7,5, para ponerle un número, ¿sí? Necesitamos acondicionarlas. ¿Por qué? Porque si nuestro caldo se mantiene alrededor de ese pH 7, también se pueden inactivar ciertos productos solubles, porque los fitosanitarios en su mayoría son levemente ácidos y necesitan ese medio, como recién nombramos, entre 4 y 6, para tener la mayor actividad. Eso hablando tanto del principio activo como de la formulación. Y también la dureza es, diríamos que un factor preponderante, la dureza entendida como presencia de carbonatos de calcio y magnesio disueltos en el agua, son esos miligramos de carbonato de calcio y magnesio como unidad de medida, y todo lo que nos supere 500 partes por millón de dureza nos va a empezar a romper todas las formulaciones. Va a hacer que, primero, bueno, ya sabemos, tenemos una fórmula de inactividad del glifosato, que es la consabida que sabemos, pero también hay interacciones con otros solubles, lo que son concentrados emulsionables, pueden tener problemas al romperse la formulación, se separan en fase muy rápidamente. Es el caso de algunos graminicidas, algunos insecticidas, aceites coadyuvantes mismos. Entonces, en ese sentido, desde Ligier nosotros tenemos Ligier pH Bio, que es un producto que nos va a condicionar tanto pH y dureza, ¿sí? Tiene un efecto buffer para que el pH no se escape de esa escala cuando trabajamos de dureza muy alta, y eso implica que usemos altas dosis de este producto. Entonces ese producto tiene un regulador de pH que hace que el pH se mantenga estable. Tiene antiespumante y además tiene un coadyuvante, tiene un tensioactivo que también nos va a aportar a la calidad de aplicación. Y el nuevo lanzamiento, que justamente lo hicimos en Apresid, ya para situaciones de dureza muy alta, nosotros desarrollamos Ligier CQ, que es un producto único en el mercado, pensando para atacar situaciones de dureza por encima de 500 partes por millón. Y esto lo que tiene que es un secuestrante neutro que nos permite adicionar la dosis necesaria para bajar la dureza incluso a 0, sin que tengamos ese inconveniente de acidificar mucho el medio. ¿Sí? Lo que nosotros recomendamos es bajar la dureza hasta 300 partes por millón y después poner una dosis pequeña de Ligier pH Bio para acondicionar el pH si es necesario. ¿Sí? Bueno, de esta manera y con estas herramientas, estos coadyuvantes acondicionadores nos van a ajustar el medio para que nuestros fitosanitarios
tengan la mejor performance, ¿sí? Tengan el medio acondicionado para que sean efectivos a la dosis de marbete necesaria para controlar las malezas, ¿sí? Luego, el siguiente paso para obtener una aplicación de calidad es generar una mezcla estable. En general, hoy en Argentina, por la situación de malezas que tenemos y la complejidad florística que hay, nunca nosotros usamos un principio activo solo como antiguamente lo hacíamos con glifosato. Hoy, por más simple, entre comillas, y no menospreciando la situación de maleza, sabiendo que es un problema complejo, pero por más simple que creamos que sea una aplicación, en general vamos a estar atacando el problema por varios frentes. Vamos a usar un producto soluble y sistémico con algún residual que entre por raíz o que inhiba el nacimiento de las plántulas de maleza, o por ahí tenemos ciertas complejidades donde vamos a tener hormonales con graminicidas, sabiendo que hay cierta interacción negativa entre esos productos, entonces hay que ajustar la dosis. En fin, todo este preámbulo es para mencionar que el otro parámetro de la aplicación de calidad es generar una mezcla estable. Nosotros, si no tenemos una mezcla estable, ¿qué quiere decir estable? Que no se separen fases en el proceso de pulverización, que los sólidos no me precipiten, que la atracina no se me vaya al fondo, que el metaloclor no se me vaya arriba, que los solubles no se cristalicen, ¿sí? Eso es una mezcla de calidad. Perdón, se me fue un poco el celular. Eso es una mezcla de calidad. Entonces, acá lo que estamos necesitando es un coadyuvante que nos dé una mano para generar estabilidad en mezclas complejas. Para eso, nosotros contamos con Ligier Gras Bio, que es un producto de la familia de los aceites, genera una microemulsión cuando se adiciona al caldo. Eso lo que hace, al generarse la microemulsión, es que las micelas de aceite son tan chiquitas que queda casi transparente cuando uno lo ve en agua. Eso lo que nos sirve es para acondicionar el medio. Lo que nos va a hacer este producto es acondicionarnos el medio para distintos tipos de formulaciones. Va a hacer que los WG, tipo las atracinas, se dispersen mucho más fácil y queden en suspensión más tiempo. Las suspensiones concentradas, tipo el sulfentrazone o el flumethazine, van a hacer lo mismo, porque en definitiva suspensiones concentradas son sólidos disueltos en un líquido. Otra de las cosas que hay que entender es que siempre que tengamos un sólido, por más estable que sea, va a tender a precipitarse. Siempre que tengamos un concentrado emulsionable de la familia de los aceites, va a tender a separarse con el tiempo. Entonces lo que hace Ligier Gras Bio es justamente amalgamar ese tipo de formulaciones y generarnos condiciones más estables, ¿sí? Otra alternativa que estamos trabajando, porque otra inestabilidad puede suceder desde el punto de vista químico, o sea, hay productos que no los podemos mezclar entre sí, como es el caso de glifosatos potásicos y 2,4-D-amina, por ejemplo, o glifosatos potásicos o monoamónicos, como algunos solubles, con Pomezafem. Ellos hacen un corte microscópico que, según la macana, a veces lo podemos ver, a veces no lo podemos ver, pero son soluciones que se deberían ver transparentes y uno las ve turbias, ¿sí? Hoy por hoy esto es muy notorio con
la tecnología Enlist, que es un producto que también tiene algunos inconvenientes con los glifosatos potásicos y monoamónicos, y para eso nosotros tenemos Ligier Mix, que es un compatibilizador de esas mezclas que justamente, valga la redundancia, tienen incompatibilidad química. Lo que hace este producto es llevar las formulaciones a su situación original y vemos el caldo como lo deberíamos ver acondicionado. Las soluciones se ven transparentes. Entonces, muchas veces el caldo por ahí es inestabilidad porque hay incompatibilidad entre los productos o entre algunas marcas. Algunos tips, si tengo que dejarles para darle una recomendación para hacer mezclas estables, usen Ligier Gras Bio o Mix, una pequeña parroquial, pero no, un tip que podríamos ver es: nosotros tenemos un orden de carga preestablecido que creemos que el que mejor se ajusta a la Argentina, y ese orden de carga sería primero los granulados WG, después las suspensiones concentradas, después los solubles tipo dicamba, 2,4-D, amina, todo ese tipo de solubles. Después irían los granulados solubles. Los granulados solubles solo necesitan tiempo, son de muy buena tecnología en Argentina, solo necesitan el tiempo requerido para que entren en solución, para luego seguir cargando. Último, los concentrados emulsionables, y acá podemos hacer un enroque donde el glifosato sí podría ir último de todo y no debería tener inconveniente. Los concentrados emulsionables son en general los graminicidas, los coadyuvantes oleosos deberían ir último de todo, ¿sí? Aunque en este caso estuvimos hablando que para hacer las mezclas más estables, Ligier Gras Bio debe ir al inicio de las mezclas para volvernos el caldo más estable. Y siempre, pero siempre, hacer la mezcla no con los productos puros, sino ir agregando de a un producto siempre con agua. Y si podemos lograr tener el mayor volumen adentro de la pulverizadora antes de empezar a cargar los productos, sería ideal. Sí. Bien, entonces, haciendo un repaso, ya corregimos nuestra agua de calidad, tenemos un agua de calidad, tomamos los criterios y logramos una mezcla estable, ¿sí? Y ahora tenemos que ver, obviamente al inicio de todo definimos el objetivo de nuestra pulverización. Acá le estamos tratando de hacer una mezcla de herbicidas para hacer el mejor control de malezas. Ligier Gras Bio también es penetrante, contiene 38% aceite metilado y una gran penetración, su dosis es de 100 centímetros cúbicos por hectárea, para caldos entre 50 y 80 litros por hectárea, y vamos a lograr la máxima penetración. Pero para eso también tenemos que distribuir de manera correcta esa mezcla que tanto esfuerzo y tan bien hicimos y la tenemos en la pulverizadora. Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que nuestra pulverizadora esté debidamente calibrada. ¿Por qué? Porque para que trabaje a los criterios que nosotros definimos. Bueno, desde Ligier nosotros tenemos un servicio de calibración de pulverizadora donde se toman todos los parámetros de presión de trabajo, condiciones de la boquilla, estado general de la máquina, que todos los componentes funcionen, y una vez que comprobamos que la máquina va a trabajar a la velocidad requerida, a la presión requerida, ahí vamos a sacar el volumen aplicado o la tasa de aplicación. Del estado de la boquilla también va a depender la calidad de aplicación.
Y bueno, y nuestra calidad de aplicación va a estar en función del trabajo que queremos hacer, va a estar en función de la cantidad de gotas necesarias por centímetro cuadrado para el trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un producto sistémico, la típica mezcla glifosato 2,4-D o glifosato un graminicida, que son productos que son sistémicos, que deben ingresar a la planta, pero se van a ir moviendo dentro de la planta y van a seguir su vía metabólica, por ahí no necesitamos tantas gotas por centímetro cuadrado. Metiendo 35 gotas, entre 30 y 35 gotas por centímetro cuadrado vamos a estar bien. Entonces deberíamos para ese trabajo seleccionar la boquilla que nos permita hacer ese tipo de aplicación, ¿sí? Con un tamaño de gota medio, sí, que oscile entre los 270, 250, 290 micrones para que esas gotas penetren en el follaje si requieren penetración o penetren en el rastrojos. Si nosotros vamos a hacer dentro de esta aplicación un producto que es de contacto, ahí ya tenemos que fijar los criterios de otra manera y tenemos que prestar mucha más atención a la calibración de la máquina. ¿Por qué? Porque los quemantes, como son de cobertura total, ahí sí necesitamos gran densidad de gotas por centímetro cuadrado, del orden de las 70 gotas. Y cuando yo tiro estos números, 35, 40, 70, lo que estoy diciendo es el número mínimo de gotas por centímetro cuadrado. Si a nosotros se nos presenta una disyuntiva donde tenemos que hacer un producto residual con un quemante, caso típico de estas aplicaciones de presiembra que a veces nos suceden porque no nos viene lloviendo, llueve y necesitamos salir a sembrar y necesitamos aplicar en esos lotes. Bueno, si necesitamos hacer ese tipo de práctica, nuestra calidad de aplicación siempre lo va a definir el criterio más exigente, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a hacer un residual más un quemante. Bueno, nuestro criterio de aplicación va a estar definido por ese quemante, ¿sí? Ver bien las condiciones ambientales, la demanda ambiental, tener en cuenta el criterio de los vientos en general, porque sobre todo en esta época donde nosotros vamos a tratar de controlar malezas en activo crecimiento previo a la siembra de los cultivos estivales, en general estamos rodeados de lotes de cultivos de invierno, generalmente trigo, cebada o alguna legumbre, que puede ser muy sensible a lo que nosotros debemos hacer. Entonces ahí también hay que tener en cuenta los criterios de deriva y las prácticas. Hay que configurar quizás la máquina, tenemos que hacer la aplicación sí o sí, hay que configurar la máquina para evitar esa deriva hacia las áreas sensibles, ni que hablar. Esto ya lo tenemos bastante legislado y bastante entendido los técnicos, pero las áreas periurbanas también son un factor sensible donde hay que prestar atención a todos estos criterios de trabajo. Para eso contamos con una gran herramienta que es Ligier Spot. Es un reductor de deriva distinto en el mercado, se puede usar en cualquier momento del proceso de aplicación sin alterar la estabilidad de la mezcla que tenemos en el tanque, y aparte funciona de manera distinta porque el Ligier Spot controla la deriva en la boquilla de pulverización. Lo que hace el Ligier Spot es elimina las gotas satélites de la población, porque todas las boquillas, absolutamente todas las boquillas, generan una población de gotas.
Entonces siempre vamos a tener una pequeña proporción o una mayor proporción en función de la boquilla de gotas muy pequeñas susceptibles a deriva, y lo que hace Ligier Spot es justamente trabajar a nivel de la boquilla eliminando esas gotas satélites que nos pueden ocasionar los problemas de deriva. ¿Sí? Y bueno, prestar atención a las condiciones ambientales, en el caso de trabajar con los criterios de delta T que asocian humedad y temperatura. Eso nos va a decir qué demanda tenemos en el ambiente, si tenemos que poner algún producto tipo Ligier Gras Bio o Ligier Verde Bio para hacer la reducción de la evaporación. En general acá cuando estamos hablando de maleza, el socio ideal es Ligier Gras Bio, que también trabaja, tiene una interesante performance controlando la evaporación. Y bueno, tomando estos pequeños criterios, vamos a lograr una aplicación de calidad. ¿Y dónde termina la aplicación de calidad? ¿Dónde comienza la otra? Entonces, para darle un cierre, nosotros vamos a tener que usar limpiadores. La herramienta que tiene Ligier para darles una mano en cuanto a la limpieza interior del tanque y los componentes de pulverización es Ligier Clean, que es un limpiador, debe ser hoy de lo más completo en el mercado porque es inactivante. Cuando hablábamos antes de inactivación por hidrólisis alcalina, justamente lo que hace Ligier Clean hace un shock de pH muy alcalino, 12, 13 lo lleva el pH. Eso permite inactivar todo lo que sea ionizable o lo que sea susceptible al pH. También tiene un desincrustante muy potente que me va a despegar de las paredes del tanque, todo lo que se pegue. Hablábamos antes de la típica mezcla que, de graminicidas con flumioxacin, quizás, o S-metaloclor con flumioxacin, que hacen que el flumioxacin o el sulfentrazone se peguen en las paredes. Ligier Clean los va a desincrustar y lo va a remulsificar porque también tiene un detergente, un desengrasante, lo va a remulsificar en un caldo de descarga. Sería muy importante y muy interesante, ya que estamos hablando de limpieza, contar con una cama biológica para hacer el descarte. ¿Sí? Lo que se hace es, Ligier Clean va a una dosis de un pote en 400 litros, es suficiente para limpiar la máquina. Se quitan todos los cartuchos y todas las boquillas y eso se lava aparte. Y una vez que lo dejamos 30 minutos recirculando, se descarta ese caldo de limpieza y se agrega agua, se agita, se descarta y se vuelve a agregar agua otra vez, las dos veces en 400 litros, y ya ahí se vuelve a descartar y ahí la máquina quedaría limpia. Es muy importante este paso porque es como si le haríamos un triple lavado al tanque de la pulverizadora. Siempre hay que hacer este proceso, no siempre, pero cuando nosotros cambiemos de cultivo, salimos de preemergentes de soja y vamos a hacer un rescate en maíz, o sea, cambiamos de un cultivo y hicimos una aplicación que puede ser sensible, tenemos que asegurarnos que el equipo quede lo más limpio posible. Entonces, ahí, cuando dentro del mismo cultivo hicimos preemergente y quemantes y tenemos que ir a hacer una aplicación de rescate por cortadoras en soja que quizás estén en un estado de emergencia o primer par de hojas. Es otro estadio fenológico del mismo cultivo. Bueno, ahí sí, también hay que seguir ese tipo de cultivos. Bueno, yo soy
ingeniero agrónomo y formo parte de una consultora que se llama Masectaria, que desarrolla su actividad fundamentalmente en lo que es Departamento Muñoz y Marco Juárez, provincia de Córdoba y un poquito ahí en el sur de Santa Fe. Y bueno, hacemos asesoramiento de productores y también tenemos una pata importante en lo que es ensayos de desarrollo sobre, bueno, sobre protección de cultivo y algo también de tecnologías de proceso. Y bueno, gran parte de esos ensayos de desarrollo hoy en día es demanda de lo que es herbicidas, así que bueno, hay digamos, un gran componente de esos ensayos hoy que es herbicidas. Así que bueno, un poco la experiencia de esos ensayos después nos permite replicar algunas cosas a campo a nivel de productor, ¿no? Bueno, las malezas que tenemos presentes en los lotes ahora que van a soja, más o menos en la zona en lo que estamos nosotros, que es dentro de lo que es zona núcleo sudeste de Córdoba, departamento Muñón y Marco Juárez, y algo del sur de Santa Fe. Lo que llamamos las malezas driver, que nos van a determinar qué tipo de mecanismo de acción utilizamos para el control durante el cultivo. Fundamentalmente está Amaranthus, que está presente en todos los lotes y comienzan los nacimientos en esta etapa, ya comenzó, hace unos días atrás empezamos a ver los primeros nacimientos, y las gramíneas anuales, que tenemos 4 fundamentalmente, 2 con resistencia, como son Echinocloa y Eleucine, y luego Digitaria, que bueno, ya tiene resistencia, pero no lo vemos, no tenemos biotipos resistentes aquí, Digitaria y Eurocloa platifila. Esos dos grupos están presentes, digamos, Amaranthus y lo que es gramíneas anuales. Después de manera, no sé si llamarlo etapa fundamentalmente de barbecho corto, tenés rama negra, que si bien es otoño invernal, tenés un nuevo pulso de nacimiento ahora y además de un nuevo pulso hay rebrotes de lo que es el invierno. Entonces, eso empieza antes, fundamentalmente, que los nacimientos de Amaranthus y también lo que empieza antes son los rebrotes de sorgo. Entonces, eso te diría que está presente en todos los lotes. Si bien hay tiempo para controlarlo, tenemos todavía el barbecho corto para hacerlo, son malezas, si es el término, pero sí que, bueno, que tenemos un poco más de tiempo, opciones para controlarlo. Y después puede haber algunas otras malezas que acompañan en lotes determinados en esta zona, como son por ejemplo las cloridias, pero que claramente ocupan menos superficie. El resto de las que te nombraba, te diría que lo que es Amaranthus y Gramínea están en todos los lotes, y bueno, y Rama Negra también, y en algún lote puntual puede haber más presión de sorgo en esta zona con resistencia a glifosato y ya a lo que es al oxifosfato. Nosotros lo que hacemos normalmente es pensar el lote que tenemos, qué problemática de maleza tiene, cuáles son las malezas objetivos, y lo pensamos desde el otoño. Pensemos que la maleza es un problema del lote, ¿no? Y que va a estar independientemente de que tengamos un cultivo u otro. Entonces, lo que pensamos es la rotación que tenemos, que tiene ese lote con las malezas, digamos, con las malezas objetivo tanto de otoño como de primavera, y en base a eso elaboramos las estrategias que vamos a utilizar de preemergente y en los momentos que vamos a intervenir. Uno de los aspectos, digamos, una de las cuestiones centrales es eso, es pensar los mecanismos de acción para secuenciarlos en el tiempo, que es lo que se llama normalmente como overlapping, y poder determinarlo de una manera que no nos estemos superponiendo, o tenemos que hacer que los mecanismos de acción se superpongan, pero no utilizar los mismos mecanismos de acción. Entonces tenemos que estar pensando desde el otoño qué vamos a utilizar para estar precisamente rotando esos mecanismos de acción. Y uno de los aspectos claves que consideramos es la incorporación, pues lo vamos a hacer a través de los preemergentes, que es la manera, creo, más efectiva y por otro lado menos costosa, y también desde el punto de vista ambiental, es de menor impacto ambiental, es el uso a través de los preemergentes, es que esos preemergentes tienen que llegar al suelo. Y para que lleguen al suelo tenemos que estar lo más libre de maleza posible, y por otro lado tiene que haber una lluvia que los incorpore,
porque es la manera de que estos principios activos funcionen. Entonces, una de las cosas fundamentales, te decía, es primero la determinación de, bueno, qué estrategias vamos a usar con los mecanismos de acción, cómo los ponemos en el tiempo, cómo los hilvanamos para que esté cada uno puesto y que siempre esté actuando un preemergente sobre la maleza. Y en base a ello, bueno, ir viendo más en el corto plazo en qué momento estamos aplicando para que en la medida de lo posible haya una precipitación que nos esté incorporando esos principios activos al suelo. Bueno, lo típico es la fitotoxicidad que vemos en el cultivo. Digamos, eso ocurre cuando quizá no se respeten los tiempos de carencia. Estoy pensando fundamentalmente en herbicidas que se utilizan en el barbecho corto, herbicidas residuales que se utilizan en el barbecho corto, que a veces nos piden, no sé, o 30 días o 40 o 45 días entre el momento de aplicación y la siembra. Muchas veces las empresas se toman ese margen y los márgenes son seguros, pero bueno, también hay cuestiones ambientales que pueden hacer que eso varíe o que incluso, digamos, en determinadas condiciones podamos ver algún efecto de fitotoxicidad. Muchas veces tiene que ver con que no se respete el tiempo o que no se cumplan las precipitaciones que tiene que ocurrir para que se degrade totalmente el herbicida o que se degrade en la medida que el cultivo necesita, ¿no? Son distintas las concentraciones por ahí que tiene que haber para que haga efecto herbicida y para que no cumpla ningún efecto indeseado sobre el cultivo. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, con el tiempo que transcurre y también las precipitaciones. Y la otra son las dosis que, bueno, que muchos herbicidas, digamos, está relacionado con los niveles de materia orgánica o la textura del suelo. Entonces, si no respetamos eso, por ahí podemos llegar a tener algún problema en el cultivo. Pero bueno, una vez que lo aplicamos y bueno, y no tenemos, como ha ocurrido el año pasado, ¿no? En 2022 con algunos hormonales, en donde quizás tuvo el tiempo, pero la incorporación fue muy tardía, fue un año fresco, y bueno, y ahí nos encontramos con que si bien se habían cumplido los tiempos y demás, pudimos ver esos efectos. Y tiene que ver con que no se cumplieron las precipitaciones necesarias para que se degrade, y eso es un riesgo que, bueno, que puede llegar a ocurrir, pero te diría que respetando lo que es recomendaciones de las empresas, se minimiza porque nosotros vemos en el ensayo de desarrollo bueno, que toman márgenes seguros, digamos, para poder hacerlo. Sabiendo bueno, que por ahí uno puede en alguna medida demorarse y demás, y bueno, y a veces estar con menos tiempo del que se recomienda. Y bueno, yo creo que hay márgenes que respetando lo que las empresas nos dicen son bastante seguros. Pero bueno, después hay distintas escalas de fitotoxicidad. Hay algunas que aceptamos que puedan ocurrir. Esto también pasa acá, porque nos dicen en algunos casos que tenemos que adelantarnos 15 días de la siembra, precisamente eso para lograr una incorporación y que luego no haya salpicado y no haya un poco la mano del asesor bueno, que pueda asumir ese riesgo, que pueda haber alguna fitotoxicidad, pero que no quiera perder ese tiempo de persistencia del producto en el suelo para no tener que entrar con un pozo emergente. A veces uno hace un poco un balance, decir, bueno, acepto cierto riesgo de fitotoxicidad preemergente sobre el cultivo, pero prefiero eso a no tener que entrar después con el cultivo establecido con posemergentes que van a tener seguramente más efecto fitotóxico. Entonces, ahí está un poco un balance que uno hace entre el riesgo y beneficio de esa fitotoxicidad que en mi caso yo la considero aceptable, digamos, de que pueda hacer y que está dentro de los márgenes, digamos, no genera pérdidas de rendimiento, digamos. Algo de eso vamos a poder ver en los cultivos seguramente, sobre todo un año seco. Planteamos en muchos casos la idea de estar superponiéndolo en el tiempo con preemergentes para tratar de no tener que utilizar los postemergentes. Sin embargo, en gran parte de las situaciones no llegamos solamente con preemergentes, o bien porque para nosotros era más importante una maleza, por ejemplo Amaranthus, y no queremos que se nos escapa Amaranthus, porque quizás los postemergentes tradicionales para Amaranthus pueden generar la fitotoxicidad que hablábamos antes, que es mayor. Digo, bueno, y por ahí permito que tenga algún escape de gramínea, porque si entro con graminicida, por ahí para el caso de soja, siempre hablando, estamos enfocándonos en soja. Entonces, y bueno, en el caso de que tenga que entrar con graminicida,
bueno, el cultivo no lo voy a estar afectando en cierta medida como lo hago con los pozos emergentes para hoja ancha. Igualmente pensemos que entrar con graminicidas, con toda la mezcla que estábamos y demás, también nos trae aparejado otras cosas como es, no sé, desprendimientos de tanque y demás, que vemos con este tipo de productos, con concentrados funcionales, que entonces vemos todos esos productos que traemos pegados desde lo que es la presiembra. Entonces uno trata de evitarlos, pero la realidad es que estamos entrando en la mayoría de los lotes, en el 90% de los lotes vamos a entrar con un posemergente, pero la idea es tenerlo planificado, sabiendo que, por ejemplo, si tenemos rebrotes de sorgo, vamos a ir sobre el rebrote de sorgo, pero que la maleza quizá más costosa desde el punto de vista de los posemergentes es amaranto, y que no queremos entrar por amaranto, bueno, vamos a estar planificando en base a lo que usemos como preemergente, bueno, qué se nos puede escapar para entrar como post. Después, puede pasar que nuestra estrategia, por las condiciones del año, no, digamos, fallen, entre comillas. Ejemplo, que no se hayan incorporado los preemergentes porque teníamos pensado que había una lluvia el fin de semana, lo aplicamos antes, no llovió, y en ese lapso entre que aplicamos, digamos, y se incorporó los preemergentes, pudo haber habido un nacimiento de maleza, entonces ahí están los escapes. Entonces, bueno, cuando están los escapes, lo que tenemos que hacer es tratar de planificar la aplicación de los posemergentes en el momento óptimo de la maleza. Ahí hay un aspecto fundamental que es la condición fisiológica de la maleza para que estos activos, digo los tradicionales, como pueden ser los PPO acompañados de ofomesafeno, lactofeno, acompañados de benazolino, de ese metolaclor, que es lo principal que se utiliza para control de Amaranthus. Y ahí vemos que los controles residen fundamentalmente en el estado fisiológico de la maleza y en la calidad de aplicación. Se reduce muchísimo la diferencia entre lo que son los herbicidas, digamos, cuando eso es adecuado. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, una vez que identificamos que hay un escape, es buscarle el momento del día y también fisiológico de la maleza para poder hacer una intervención lo más exitosa posible. Pero bueno, si así es, digamos que yo detecté los escapes, es tratar de pensarlo lo mejor posible en el momento para que eso sea exitoso. Ahí vemos la mayor parte de las variabilidades en el control. Ya con el sistema LIST esto pasa a ser mucho más efectivo, digamos, pensando en los post-emergentes. Si yo creo que mi sistema, incluso con los preemergentes, puede haber escape porque tengo mucha presión y voy a ir a un sistema en LIST, por ejemplo, la recomendación es esa: por más que vaya a un sistema en LIST, no dejar de usar los preemergentes. Es seguir utilizando los preemergentes, porque yo tengo que pensar es que tengo que proteger esa herramienta de los post-emergentes. Entonces, si vamos a pensar en que porque el sistema funciona bien con post-emergente, con 2,4-D, glufosinato y glifosato, y voy a estar repitiéndolo, vamos a tener la resistencia a muy cortito plazo. Entonces, el planteo es el mismo, y si sé que yo estoy en un lote que tengo elevada presión y que es probable que se le escape un remanente a lo que son los preemergentes, y por eso planteo un sistema en lead, bueno, también ubicar el mejor momento, digamos. Esto no quita lo que dije antes, porque el sistema sea más efectivo para el control de Amaranthus, no voy a estar dejando al azar el tema de la condición fisiológica y de la calidad de aplicación. Pero sí que los controles se ven más contundentes y con menos efecto o cero efecto fitotóxico en el cultivo, ¿no? Pero eso hablando de lo que es Amaranthus. Y en el caso de gramíneas también estar pensando en qué tipo de gramínea tengo para elegir el graminicida, ¿no? Pensemos que hoy sorgo, por ejemplo, muchos biotipos con resistencia en la zona al glifosato, pero se empiezan a ver bastante con el oxifol. Y bueno, quizá siempre el oxifol fue un poquito más contundente por actuar mejor sobre perenne, entonces bueno, tengo que cambiar a lo que son DIM, por ejemplo. Entonces, si tengo identificado que se me va a estar escapando ese sorgo, sabré que voy a tener que estar acompañando de quizá otro graminicida distinto al que venía usando tradicionalmente. Por lo que sabemos de interferencia digamos, por competencia con la maleza, por competencia de recursos, como son agua, nutrientes, luz, una vez que está seco, también por generar una biomasa de residuo que impide, digamos, que llegue luz al suelo, digamos, todo lo que sabemos de lo que es cultivo de sacrificio, lo vemos año a año. Particularmente esta campaña
tenemos algún ensayo que esto se vio claramente sin aplicación de residuales. Digo lo de sin aplicación de residuales porque es un ensayo, el lote tenía bastante presión de lo que es malezas y se logró controlar. Quizá mucho más de lo que yo esperaba, porque el lote tiene mucha presión, sin historia, digamos, de rotación intensa y demás, y sin embargo el control fue excelente. No obstante eso, si no fuera un ensayo, si fuera una situación de campo, es recomendable hacer incluso preemergente en los cultivos de servicio precisamente para que se instale el cultivo y compita bien inicialmente con la maleza, pueda desarrollarse y pueda estar cumpliendo otras cosas que yo quiero del cultivo de servicio, bueno, que la maleza por ahí para nosotros es un tema secundario. Por ejemplo, si yo aporte nitrógeno, prefiero que la cobertura esté hecha bien por vicia a que esté alguna peludilla o rama negra o boulesia o lamium compitiendo con ese cultivo, porque independientemente que lo terminen cubriendo, competencia hacen. Entonces, yo tengo que estar evaluando eso, a ver si es un lote que yo ya tengo el banco de semillas bastante dominado como para no tener que usar preemergentes. Entonces, todos los preemergentes a los cultivos de servicio un poquito lo frenan, especialmente a lo que es vicia, pero es bastante tolerante, entonces luego el cultivo arranca muy bien. Si yo tuviera la condición de que el banco de maleza, yo mediante el manejo lo fui bajando y es un lote bastante limpio con esa de invierno, nosotros lo hacemos normalmente sin preemergente. Entonces el cultivo crece muy rápido, se establece y prácticamente no tenemos problema de maleza, no hay que hacer ningún repaso dentro del cultivo de servicio ni nada. Eso durante lo que es el otoño, ¿no? La implantación del cultivo de servicio. Y una vez que llegamos a esta etapa, vemos que están con cobertura total, con, no sé, entre 4 y 6 mil kilos de materia seca. No vemos si está bien manejado, no vemos maleza dentro del cultivo de servicio. Y lo que sí vamos a tener que tener en cuenta, vamos a secarlo ahora de manera mecánica o de manera química. Y lo que es fundamental es que todo lo que dije antes de preemergente, cuando nosotros le hacemos un mulch de esos 4 o 6 mil kilos más de materia seca, el preemergente tiene más obstáculos para poder llegar al suelo. ¿Por qué? Porque hay retención de rastrojo y porque tiene más residuo para poder llegar. Entonces, si yo pensaba que con 10, 15 milímetros lo puedo meter en un suelo que no tiene esa cobertura, en realidad necesitaríamos, digamos, una buena presentación, serían 15 a 20 milímetros para meterlo. En el caso de que yo tenga un residuo de cultivo de servicio, puede que la lluvia sea más determinante, más importante para poder meterse, porque si no, el residual me va a quedar retenido en el rastrojo. Tengo más rastrojo donde se pueda retener. Entonces, un aspecto fundamental para mí, para que los cultivos de servicio sigan, no, esa es como una observación secundaria al gran aporte que hace un cultivo de servicio, porque te dicen, bueno, pero al final es contraproducente con la gente. Bueno, a ver, le estás poniendo, si estás diciendo que, ojo, que es importante la lluvia porque se retiene el rastrojo y demás, y bueno, por otro lado, si le agregaste mucho más biomasa de rastrojo, un cultivo de servicio, es lógico que el preemergente, digamos, va a tener un obstáculo mayor para poder meterse en el suelo. Entonces, el aporte que hacen es fundamental y vemos que a medida que más intensivas son las rotaciones y que más cultivo de servicio metemos, tenemos una menor presión de maleza, ¿no? El aporte que hacen per se, porque esto lo vemos en los ensayos cuando aplicamos con y sin herbicida, con y sin, entonces vamos cruzando, con y sin cultivo de servicio. Y vemos el aporte que hace el cultivo de servicio per se sin herbicida residual, digamos, sin preemergente. No obstante eso, en mi caso yo no recomiendo que se haga el cultivo de servicio sin el preemergente. El preemergente va, tenemos que usar todas las tecnologías y para mí me cuesta el tema de que porque hago cultivo de servicio voy a ir al postemergente, porque sé que desde el punto de vista del manejo de los postemergentes, si yo hago eso, hay mucha susceptibilidad a que pueda generar resistencia con los postemergentes. Entonces, me puede pasar que haya escapes con los preemergentes y tenga que intervenir después, pero no haría un manejo en donde, porque hice cultivo de servicio, no voy a aplicar después, a no ser que esté muy seguro con el banco de maleza de mi lote y lo conozca perfectamente, en que cierra el surco no tengo que intervenir. Pero yo trataría de que ese control de maleza aproveche el efecto de cobertura del cultivo de servicio y además el aporte que me hacen los preemergentes, porque el aporte sigue estando. Entonces, tratar de buscarle la vuelta a eso, a que tiene que incorporarse,
y que es más importante todavía, es más determinante el tema de esa lluvia para que se incorporen que en sistemas que tengan mucho menos rastrojo. Pero el aporte es fundamental, cambian totalmente los lotes cuando uno hace un cultivo de servicio para lo que es maleza, no solamente las primeras tribales, sino también las invernales. Y nos vamos a meter ahora en un tema donde salen los verdeos de invierno y empieza a entrar el cultivo de soja. Para ello nos acompaña Alex Tomasetti de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Adelante. Bueno, soy Alex Tomasetti, ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, y donde allí trabajamos, bueno, tengo una línea de trabajo en el pastoreo de cultivos de servicios. Estamos trabajando en la evaluación del pastoreo de cultivos de servicios. Con respecto a la pregunta, entre los lineamientos que se dan entre la Presidi y la facultad, esto, más que lineamientos, tiene que ver con como que es un punto de confluencia de parte de productores, ganaderos, que tenían en su momento los verdeos y ya lo pastoreaban y pensaban en cómo incorporar a sus sistemas de rotaciones a la agricultura, y por otro lado, los productores agrícolas que pensaban en cómo incorporar en sus rotaciones primeramente los cultivos de servicios y cómo después empiezan a pensar en poder pastorear los cultivos de servicios. Estas dos, digamos, como estas dos líneas confluyen en una demanda donde empieza a surgir, digamos, bien de parte del territorio, de parte de los productores, y donde se ponen en contacto por este punto a Presid y la facultad para poder empezar a pensar y a ver en qué se estaba trabajando también en la facultad, con la experiencia en el desarrollo del sistema de producciones animal en el que venía trabajando la facultad. Entonces ahí comienzan con una encuesta donde empiezan a ver también el interés de parte de los productores, y ahí arranca todo este trabajo que se viene haciendo en la evaluación de los pastoreos de cultivo de servicio. De esa manera se comienza por medio del interés con el desarrollo de un protocolo para empezar a evaluar en distintos sitios geográficos distintas especies y cómo poder acoplarlo a distintos sistemas. Entonces lo que se trata de establecer son criterios, y de ahí en adelante se empezó a hacer una red donde se empiezan a evaluar distintos sitios, distintas especies, distintos sistemas productivos, diferentes categorías que pueden hacer a este tipo de ensayos, y en esa línea se viene trabajando. Es pensar cómo poder pastorear los cultivos de servicio, si es posible, y después, bueno, cada sistema, cada establecimiento puertas adentro, tiene su desafío de cómo incorporarlos dentro de una rotación y demás, pero en principio lo que estamos evaluando es eso, ¿no? El pastoreo de los cultivos de servicio con todas las cosas que se tienen que tener en cuenta también, o que van surgiendo y demandando un poco los productores. Bueno, en principio, que es un poco en línea con lo que te venía comentando, ¿no? En principio, los cultivos de servicio ya de por sí se hacen o para la búsqueda de beneficios propiamente del mismo cultivo que son, por ejemplo, competencia de malezas, mejorar la infiltración del suelo, poder capturar de esa manera agua, producir biomasa suficiente como para poder también empezar en un ciclo más virtuoso del secuestro de carbono, de la incorporación, empezar a generar también la mantención o el incremento de materia orgánica del suelo. En esta línea, pensar en el pastoreo es pensar en sumar beneficios del pastoreo a los ya existentes de parte de los cultivos de servicio, ¿no? Entonces, hoy en día lo que por ahí estamos trabajando, que tiene que ver también con lo que está buscando el productor, es justamente qué pasa con el agua del perfil. Entonces estamos también midiendo agua útil para ver qué es lo que queda, cómo mejora, digamos, o no, las comparaciones que estamos haciendo.
desde el punto de vista del pastoreo de los cultivos de servicio en comparación con los no pastoreados, a lo mejor, y los barbechos químicos, digamos, o por el no uso, como así también la competencia de malezas, qué pasa con las malezas, si estamos pastoreando o no, manteniendo siempre los criterios que se establecieron, digamos, que en este protocolo que trabajó en conjunto la facultad con la preside en su momento, ¿no? Resistencia a la penetrometría, por ejemplo, si hay compactación o no después del pastoreo, y qué va pasando de esa manera con el cultivo sucesor después, con el cultivo de renta, que es a lo que estamos apostando, digamos, lo que estamos buscando después, que no se modifique tampoco cuando vamos a hacer el cultivo estival, no tener mermas de rendimiento. De esta manera, también estamos pensando en mejorar aún más, digamos, intensificar el sistema y mejorar aún más los ingresos del sistema productivo. La verdad que es una pregunta bastante simple y que abre aristas a responder de manera muy compleja, digamos, tiene muchas respuestas complejas, porque cuando empezamos a pensar en la integración de los sistemas agrícolas con la ganadería, o a la inversa, de cuando son por ahí a lo mejor sistemas ganaderos que empiezan a tener una integración con la agricultura, empiezan a ponerse de manifiesto intereses de dos subsistemas distintos, y el desafío es pensar en esa conciliación de intereses de estos dos subsistemas. Entonces, ya no puede limitarse solamente la decisión al momento de la siembra de la soja, sino que también tenemos que empezar a pensar en otro tipo de variables, como tienen que ser por ahí la gestión del agua, por ejemplo, ir midiendo agua, a ver qué disponibilidad estoy teniendo, ¿no? Estamos también en un contexto donde empieza a complejizarse aún más, porque estamos bajo un paradigma de cambio climático, donde también empezamos a ver a la ganadería como parte de los sistemas agropecuarios en una función de mitigación también para el cambio climático, y eso también empieza a movernos un poco el foco, y en vez de pensar solamente en la fecha de siembra como para tener la potencialidad, seguimos pensando en esto de cómo hacer esta coexistencia entre dos sistemas que están compartiendo el uso del suelo, ¿no? Como también el tema de lo que empieza a tener mucho auge, que es el secuestro de carbono, y el hecho de poder trabajar con los cultivos de servicio para poder seguir secuestrando carbono en momentos donde antes teníamos a lo mejor espacios o barbechos largos. Entonces, en esta gama de nuevos desafíos, de nuevos puntos de vista, y con una complejidad que estamos volviendo a poner dentro de los sistemas, porque tenemos que pensar también que los sistemas agropecuarios durante mucho tiempo han tenido una tendencia muy simplista, al punto donde tenemos sistemas productivos que son agrícolas puros, o sistemas productivos que son ganaderos puros. Entonces, volver a pensar esta complejidad nos corre un poco del eje, y de poder empezar a mirar esto que, bueno, esta pregunta que por ahí decir, ¿cómo hacemos para tomar la decisión de sembrar la soja, de pasar del cultivo de servicio a soja? Por ahí es mucho más amplia, es mucho más abarcativa, y hay muchos más intereses y variables en juego que solamente la siembra del cultivo estival. Bueno, espero se hayan anotado las recomendaciones que dejó Alex respecto a el pastoreo de estos cultivos de servicio, y justamente el trabajo que está realizando APRESID con la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el día viernes para cerrar la semana. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosísima transmisión, y a las empresas que nos acompañan, están con nosotros todos los días de agenda: a Banco Galicia, Volkswagen, Agrifer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. En el día de hoy nos acompañó Ligier y los medios Bicho de Campo, Continental y la Red Rural. Estimados, les mando un beso enorme y nos volvemos a encontrar el viernes. Adiós. Hoy es
Es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.